El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esto es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Mis hermanos, casi todo el mundo está de acuerdo en que las riquezas no dan la felicidad. Yo estoy seguro que si nosotros pasáramos una encuesta y una de las preguntas fuera, ¿puede el dinero hacer feliz al hombre?, la mayoría de las personas responderían que no. Sin embargo, seamos honestos. No es verdad que casi nadie se libra de la atracción al dinero. Todos estamos de acuerdo en que el dinero no da la felicidad, pero qué difícil es librarse de la atracción del dinero. A mediados del siglo XIX, cientos de miles de personas se trasladaron hacia California, la llamada fiebre del oro. Abandonaron sus trabajos, la relativa comodidad de los lugares donde vivían con tal de hacerse millonarios. La realidad de la historia es que pocos mineros se hicieron ricos, pero muchos comerciantes prosperaron a costa de ellos. Muchos sueñan con obtener un trabajo bien remunerado, llegar a ser ejecutivos de una empresa muy importante, que lo firmen como jugador de grandes ligas, o simplemente ganar la lotería o dar un golpe de suerte en un casino. Sin olvidar a todos los que persiguen ese mismo sueño yendo detrás de los predicadores del evangelio de la prosperidad, una verdadera plaga en el siglo XX y XXI. Sin embargo, mis hermanos, ese fenómeno no es nuevo. Ya en la época del escritor de Eclesiastés, muchos israelitas se hubiesen identificado perfectamente con aquella canción del violinista en el tejado. ¿Recuerdan a Topol haciendo el papel de Tevye? Si yo fuera rico. Si yo fuera rico, decía él, construiría una gran casa con docenas de habitaciones justo en medio del pueblo, un magnífico techo y buenos suelos de madera, una escalera grande para subir, otra aún más grande para bajar y otra que no fuera a ningún lado, solo para presumir. Construiría un patio de gallinas, pavos, gansos y patos para que los vea y los oiga todo el pueblo, graznando tanto como pueda. Sonarán al oído como trompetas, como diciendo: Tevye es un hombre adinerado. Yo no sé si esa canción se hizo popular por lo simpática que es, o porque tal vez expresa el anhelo escondido que mucha gente tiene y que no se atreven a expresar tan claramente. Si yo fuera rico. Mis hermanos, vamos a ser honestos con nosotros mismos y con el Señor.
¿De verdad no te ha pasado por la cabeza alguna vez que tu vida sería mucho más placentera y más feliz si tuvieras más de lo que tienes? ¿O nunca has sentido, aunque sea un poquito de envidia por personas que tienen una mejor posición económica que la tuya? Yo creo que en el fondo muchos piensan como ese individuo que dijo una vez: ustedes ven a todas esas personas que tienen mucho dinero para gastar, viven en mansiones, con sus carros lujosos, con sus yates. ¿Ustedes creen que son felices? Porque a mí me da la impresión de que sí. Yo creo que todos tenemos ese gusano en el corazón. Y es precisamente por eso, mis hermanos, que nosotros escuchamos poner atención a lo que Salomón quiere enseñarnos en este pasaje acerca de la vanidad de las riquezas. Yo he titulado el mensaje de hoy Satisfacción no garantizada, porque ese es el tema de la porción del libro de Eclesiastés que vamos a estudiar en esta mañana. Ese es el sello que deberían llevar todas las cosas atractivas que el dinero puede comprar. Satisfacción no garantizada, porque ninguna de ellas puede proveer al hombre satisfacción permanente. Sin embargo, antes de pasar a probar su punto, Salomón se detiene por un momento en un texto que honestamente es bastante extraño para hablar acerca de la corrupción gubernamental. Y todo eso para introducir su tema y mostrarnos que muchas veces la burocracia es una consecuencia directa de la codicia humana. Versículo 8: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto está sobre ellos. Los pobres y oprimidos, dice Salomón, tienen poco chance de encontrar justicia en el sistema, porque si un funcionario no les hace caso por falta de incentivo, el otro funcionario que está por encima es muy probable que tampoco le haga caso, porque él se beneficia de ese sistema corrupto. Sobre el alto vigila uno más alto y sobre ese vigila otro más alto, y todos ellos se benefician de ese sistema, de esa escalera de corrupción. Eso es lo que alguien ha llamado el carácter predatorio interno de la burocracia. Pastor, ¿usted lo puede poner en una forma más sencilla? Sí, en un lenguaje más simple. Lo que está diciendo esta frase es que los burócratas se comen entre sí, porque todos van detrás del dinero. Es por eso que Salomón nos dice aquí que ese estado de cosas no debe sorprendernos. Vas a una oficina, llenas un papel, te lo ponen bien difícil, y vas a otra oficina y llenas otro papel y te lo ponen todavía más difícil, porque alguien está esperando que tú resuelvas algo. Eso debiera entristecernos, pero no debiera sorprendernos, dice Salomón, porque esos funcionarios son hombres, y en este mundo caído los hombres tienden a ser codiciosos y arrogantes, sobre todo si tienen algo de autoridad. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Deshacernos del gobierno? Por supuesto que no. Versículo 9: además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Este es un texto sumamente difícil de traducir y consecuentemente muy difícil de interpretar, pero como bien señala un comentarista, la idea general parece ser que a pesar de la corrupción en la burocracia, es mejor tener un gobierno organizado y un rey en el país que tener anarquía. Es mejor. Tal parece que en aquellos días algunos terratenientes compraban tierras solo para inversión y la dejaban sin cultivar. Si el rey estaba comprometido con el cultivo del campo, a la larga muchos recibirían el beneficio. Por supuesto, eso no resuelve por completo el problema de la corrupción gubernamental, pero es más probable que un mayor número de personas se beneficien donde hay más comida para comer. Yo supongo que a esta altura del mensaje algunos pueden estar pensando: ve, pastor, ahí es precisamente donde el dinero puede ser de gran ayuda. El problema de los pobres es que ellos no tienen la manera de aceitar la maquinaria de la corrupción gubernamental.
pero a los ricos se les abren muchas puertas. Y eso es verdad. En eso tienes algo de razón. Pero a pesar de todas las ventajas que parecen tener las riquezas, lo que Salomón nos enseña en los versículos siguientes es que el amor al dinero produce insatisfacción. El amor al dinero tarde o temprano te frustrará. Nadie puede llegar a ser feliz viviendo para las riquezas. Y para probar su punto, Salomón se vale de 3 argumentos y de una ilustración. ¿Por qué es imposible que una persona que ame el dinero llegue a tener una vida satisfactoria? Bueno, en primer lugar, porque mientras más tienes, más quieres. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. La persona que vive por el dinero siempre querrá tener más, no importa cuánto tenga. John Rockefeller, estuve estudiando algunas cosas de este individuo en esta semana. John Rockefeller fue en su época una de las personas más ricas del mundo. Pero cuando alguien le preguntó cuánto dinero le gustaría tener, su respuesta es solo un poco más. No importa cuánto tengas, yo quiero tener un poco más. Ahora, el problema no es el dinero en sí. El problema es lo insaciable que se vuelven los que aman el dinero. Siempre existe la posibilidad de tener un poco más. ¿Por qué no tratar de conseguirlo? Dice alguien, el amor al dinero crece en función del alimento que recibe. En otras palabras, mientras más alimentas tu codicia, más ambicioso te vuelves. Mientras más alimentas tu codicia, más ambicioso te vuelves. Y no se trata simplemente de la capacidad de adquirir que el dinero nos da. Todos quisiéramos tener algo mejor que lo que nosotros tenemos. Todos quisiéramos tener algo de seguridad económica, pero el problema no es solamente eso. Es el estatus que acompaña el dinero y el orgullo de tener más que otros. Dice C.S. Lewis que el orgullo es esencialmente competitivo. Decimos, dice él, que la gente está orgullosa de ser rica, los que lo están. Hay ricos que no están orgullosos de ser ricos. Pero decimos que la gente está orgullosa de ser rica o de ser inteligente o de ser hermosa, pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más hermosos que los demás. Ese es el orgullo. La codicia hará sin duda que un hombre desee dinero para tener una casa mejor, mejores vacaciones, mejores cosas que comer y beber, pero solo hasta cierto punto. Lo que él está diciendo es, la codicia por el dinero no es únicamente por el poder adquisitivo del dinero. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. ¿Por qué un hombre que tiene una cuenta de 100 millones de dólares en el banco quiere más? ¿Por qué? Dice Lewis, no es la ambición de mayor placer. Con 100 millones de dólares algo se hace, ¿verdad? O sea que no es la ambición por un mayor placer. Dice él, es el orgullo, el deseo de ser más rico que algún otro hombre rico y aún más el deseo de poder. El problema es que siempre pudieras ganar más, siempre pudieras tener algo mejor que lo que tienes y siempre encontrarás una persona más rica y más poderosa que tú. Siempre. Por lo tanto, si tu ambición en la vida es el dinero, nunca será suficiente para ti. Nunca será suficiente. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia, dice la versión de las Américas. Es por eso que en 1 Timoteo capítulo 6 Pablo nos advierte que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y déjenme decirles algo, no hay que ser rico para querer enriquecerse más. Los pobres tienen ese mismo problema. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muchas codicias porque no importa cuánta fortuna logres amasar, siempre vas a querer más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, con el dinero se hace mucho bien. Estamos reunidos en este edificio porque alguien dio dinero.
Estaremos, si el Señor lo permite, en nuestro nuevo edificio con nuestras nuevas facilidades, más cómodos. Eso costó dinero. Hay mucho bien que se puede hacer con el dinero. El problema no está en el dinero. El problema está en el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, dice Pablo, y fueron traspasados de muchos dolores. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 5 se nos advierte, seamos pobres o seamos ricos, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Saben cuál es la palabra griega que se usa allí para avaricia? Deseo de tener más. Deseo de tener más. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Pero hay otro problema, dice Salomón. Y es que mientras más dinero tienes, más personas vendrán detrás de lo tuyo. O para ponerlo de otra manera, mientras más tienes, más gastas. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Ya sea el gobierno con sus impuestos, las personas que dependen de ti, el personal que vas a necesitar para manejar adecuadamente todo lo que tienes. El punto es que las riquezas generan muchas bocas que alimentar. Dice un comentarista, cuando las personas llegan a ser ricas, van a necesitar más personal de limpieza, jardineros que mantengan el jardín, una niñera que vele por los niños, un chofer que le conduzca el automóvil, un contable que le lleve los libros, un inversionista que invierta bien su dinero, un abogado que lo defienda legalmente y un guardaespaldas que lo proteja a él y a su familia. Eso es una realidad. Sin contar con todas las personas y fundaciones caritativas que se van a acercar a ti para solicitar tu ayuda. Dice en Proverbios 19:4 que las riquezas traen muchos amigos. El problema es que el rico nunca sabe si van detrás de él o de lo suyo. Mientras más tienes, más personas vendrán a buscar una parte del pastel. Pero hay otro problema, dice Salomón. Y es que mientras más tienes, más te preocupas. Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Por regla general, el que trabaja arduamente durante el día, sobre todo si es un trabajo físico, llega tan cansado a la cama que se duerme inmediatamente, haya comido poco, haya comido mucho. Pero al hombre rico, dice Salomón, no lo deja dormir la abundancia. No solamente las preocupaciones, a veces el mucho comer no lo deja dormir bien. Otra versión popular lo dice de esta manera: el que trabaja arduamente duerme a pierna suelta, coma poco o mucho, pero el rico padece de preocupaciones y de insomnio. ¿Será segura esta inversión? ¿Me van a aumentar los impuestos? ¿Y qué pasará mañana si sube la prima del dólar o la prima del euro, o si se nos viene encima una recesión económica peor que la nuestra? Un individuo que no tiene cuenta en el banco no tiene problema con eso. No le preocupe. Vivimos en una época en la que mucha gente padece trastorno del sueño. Yo sé que eso se debe en parte a que ahora tenemos una vida más sedentaria que en épocas anteriores, pero dicen los expertos que una de las razones principales por la que mucha gente tiene problemas para dormir es la tensión nerviosa. Y esos mismos expertos dicen que una de las principales causas de tensión nerviosa es la preocupación por el dinero. Hace un momento citábamos el caso de John Rockefeller, a la edad de 53 años de edad. Yo tengo hoy 54. A la edad de 53 años de edad, Rockefeller era la única persona en el mundo, estamos hablando a final del siglo XIX, era la única persona en el mundo con una fortuna superior a los $1.000 millones. Este hombre ganaba $1 millón a la semana, pero enfermó de tal manera que perdió el cabello, adelgazó, se le hundieron los hombros, solo podía comer leche y galletas y no podía dormir por causa de la ansiedad. Lo sorprendente
de Rockefeller es que cuando bajó su ritmo de trabajo y comenzó a dar su dinero para obras caritativas, su salud cambió repentinamente y vivió hasta llegar a los 98 años. Interesante. Alguien decía que no deja de ser irónico de parte de la sociedad contemporánea que gastemos nuestro dinero y esfuerzo en aparatos gimnásticos y clubes de salud con el fin de eliminar los daños derivados de nuestro poder adquisitivo y el disfrute de placer. Ahora tenemos que ir a clubes de salud para poder eliminar el problema que el dinero causa. Increíble. He ahí entonces, mis hermanos y amigos, los tres argumentos que usa Salomón para convencernos, para probar que es imposible que una persona que ame el dinero llegue a tener una vida satisfactoria. Mientras más tienes, más quieres. Mientras más tienes, más gastas. Y mientras más tienes, más te preocupas. Pero ahora Salomón deja a un lado la argumentación para ponernos una ilustración que nos ayude a visualizar concretamente lo que puede suceder con esas personas que no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar y para acumular riquezas. Versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Esta es la típica historia del individuo que se mata trabajando para amasar una fortuna y repentinamente lo pierde todo. Cuando yo era pequeño, solía escuchar historias de nuestro abuelo paterno. Nuestro abuelo paterno era un hombre sumamente rico, muy rico. Cuando nosotros nacimos, mi familia paterna lo había perdido todo. Todo. No solamente quebraron totalmente, sino que tenían una deuda terrible en esa época. Y uno se pregunta qué pasó. Las riquezas vuelan. Este hombre de la historia se arruinó 2 veces. Se arruinó porque perdió su vida trabajando sin descansar para llegar a ser rico. Él no vivió su vida porque se mató trabajando. Y luego perdió el fruto de eso por lo que se mató trabajando. Así que se arruinó 2 veces. Perdió su vida y perdió sus riquezas. Salomón dice que este hombre guardó sus riquezas para su mal. Fue para su mal. En vez de hacer un buen uso de las cosas que Dios le había dado, incluso disfrutar adecuadamente de ellas como se puede disfrutar legítimamente de las cosas que Dios nos da, como veremos en un momento, este hombre prefirió amontonar sus riquezas como Rico McPato. ¿Recuerdan a Rico McPato? Que se tiraba en su piscina llena de oro. Esa era su pasión. Y yo recuerdo leyendo los paquitos del Pato Donald cuando estaba chiquito y decía, ¡ay, una piscina así! Y terminó destruyéndose a sí mismo, dice Salomón, por esa actitud tan miserable. Hay un refrán que dice que el que no tiene dinero es pobre, pero el que no tiene otra cosa más que dinero es más pobre todavía. El que no tiene dinero es pobre, pero el que no tiene otra cosa que no sea dinero, ese es más pobre todavía. Por eso es que Cristo nos dice claramente en Lucas capítulo 12, versículo 15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en eso. Lo irónico de esta historia es que todo ese cuidado que este hombre puso para retener lo suyo no le sirvió de nada. Una mala inversión, un mal negocio, un socio pícaro, quién sabe qué fue. Lo llevó a la quiebra repentina, dejándolo sin nada y sin poder dejarle nada a sus hijos. Versículo 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar, hermano? Ahora dice Salomón, vamos a suponer por un momento que tú fuiste un genio de las finanzas.
y pudiste retener tu capital hasta el mismo día de tu muerte. ¿Sabes qué? Cuando te toque morir, no te llevarás de este mundo ni un peso. Nada. Y yo me pregunto si el apóstol Pablo tenía este texto en mente cuando escribió en 1 Timoteo capítulo 6 que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Este es un argumento muy poderoso para resistir el amor al dinero. No importa cuánto logremos acumular a lo largo de nuestra vida, no podremos sacar de este mundo nada. Llegamos desnudos, nos vamos desnudos. Lamentablemente muchos esperan llegar hasta el lecho de la muerte para pensar en esto y darse cuenta de esta triste realidad. Salomón quiere movernos a pensar en eso ahora, no en el lecho de muerte. Salomón quiere que pensemos en eso ahora, cuando todavía tenemos tiempo para reaccionar, cuando todavía hay tiempo para hacer un mejor uso de la vida que tenemos por delante. Esa es la misma enseñanza que aparece en Proverbios 23. Este es un texto que no es el favorito de mucha gente. Hay gente que tiene textos favoritos. Yo dudo que este sea el texto favorito de mucha gente. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente. Desiste. ¿Escucharon eso? La palabra de Dios, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es una imprudencia afanarse por hacerse rico. Sé prudente, desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Escucha bien, querido hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, cuando te toque partir de este mundo, dejarás atrás todo lo que tengas, sea poco o sea mucho. Todo lo que tienes se esfumará, al menos en lo que a ti respecta. Es por eso que Pablo exhorta a los ricos en 1 Timoteo 6:18 que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. En otras palabras, no os hagáis tesoros en la tierra, como dice el Señor, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. De paso, se acerca la Navidad. Y yo creo que esta es una buena lección que nosotros podemos comenzar a enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Ahora. Enséñale a tus hijos que esos juguetes no duran para siempre. Enséñale a tus hijos que esos juguetes que el día de Navidad van a abrir con tanta ilusión no satisfacen para siempre. Que lo disfruten como dones que el Señor da, pero que no hagan de esas cosas un ídolo. Y saben, mis hermanos, cuál es la mejor manera de enseñarle eso a nuestros hijos. No es únicamente a través de palabras, es a través de nuestro ejemplo. Es a través de nuestro ejemplo. Para nuestros hijos debe ser evidente que nosotros tampoco nos aferramos a nuestros juguetes, nuestra casa, nuestra ropa, nuestros adornos, nuestro carro. Mis hermanos, esta vida es temporal y todo lo que podamos disfrutar de ella también es temporal. Ahora, eso no quiere decir que debemos despreciar las cosas legítimamente disfrutables de este mundo. Eso lo veremos en un momento, pero hay una enorme diferencia entre poseer cosas y ser poseído por ellas. ¿Han escuchado ustedes la historia de esas dos moscas que van volando por la cocina y hay un papel matamoscas y hay una mosca pegada así del papel y le dice una mosca más joven a una mosca más vieja: ¡wow! ¡Qué suerte tiene esa mosca! Toda esa miel para ella sola. Y la mosca más vieja le dice: mira bien, no es ella que tiene al papel, es el papel que la tiene a ella. La pregunta mía para ti es:
¿Tienes tú posesiones o las posesiones te tienen a ti? ¿Tienes tú posesiones o las posesiones te tienen a ti? Tú deseas evaluarte objetivamente. Déjame darte un examen, un test. ¿Qué tan fácil es para ti desprenderte de lo tuyo para dárselo a personas que tienen más necesidad que tú y para el avance del reino de Dios? ¿Qué tan difícil te resulta desprenderte de lo tuyo? Salomón resume en el versículo 17 todo lo que ha venido diciendo aquí para convencernos de que es imposible que una persona que ame el dinero llegue a tener una vida satisfactoria. Dice, además de esto, todos los días de su vida, esa persona de la que él ha venido hablando, comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Dice el comentarista Derek Kidner que si hay algo peor que la adicción que el dinero crea, es el vacío que provoca. El dinero es adictivo. Y dice este autor, si hay algo peor que la adicción que el dinero crea, es el vacío que provoca. Miren, mis hermanos, yo estoy seguro que ustedes tienen que haber visto ejemplos de esto más de una vez. El que vive miserablemente para acumular riquezas terminará como un miserable. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Cuando ese hombre se dé cuenta de que él tendrá que dejar atrás todo aquello que se esforzó por retener, cuando este hombre ya viejo se dé cuenta que no valió la pena poner a un lado a sus familiares, no valió la pena poner a un lado a sus amigos, no valió la pena matarse trabajando tanto que no pudo disfrutar de lo que tenía, es muy difícil que este hombre no termine sus años como un viejo airado y amargado. Ahora es importante señalar en este punto de mi mensaje que Salomón no está abogando en este pasaje ni por la pobreza ni por la riqueza, porque ambas tienen sus problemas. Salomón no está abogando aquí ni porque seamos ricos ni porque seamos pobres. Escuchen cómo ora Agur en Proverbios capítulo 30. Él le pide a Dios, Señor, no me des pobreza ni me des riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Un individuo que confía en su poderío económico. ¿Y a mí qué me importa quién es Dios? Yo puedo resolver mi problema yo solo. Agur dice, Señor, guárdame de eso, pero tampoco me des pobreza, no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La advertencia de Salomón aquí es que nos cuidemos del amor al dinero y de la falsa seguridad que el dinero produce. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? La solución que Salomón nos brinda al final de este pasaje es sencillamente sorprendente. Uno esperaría, ¿verdad?, que después de un pasaje como este, Salomón nos invitara a todos a hacer un voto de pobreza. Pero eso no es lo que él hace. Lo que Salomón hace aquí, en vez de invitarnos a hacer un voto de pobreza, es enseñarnos a disfrutar lo que Dios nos provee, recordando que son dones que vienen de su mano. Esa es la solución. Versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando fuimos repasando los versículos 8 al 17, que en esa porción del pasaje la palabra Dios no se menciona ni una sola vez. Pero en estos últimos 3 versículos la palabra Dios aparece 4 veces. ¿Qué es lo que Salomón nos está enseñando aquí? Que la felicidad no consiste en tener cosas. La verdadera felicidad consiste en disfrutar de las cosas. Y esa capacidad de disfrutar de las cosas solo puede darla Dios.
Ese es el tema. Tener cosas en sí mismo no te hará feliz si tú no sabes disfrutar de ellas. Y el disfrute de ellas es un don de Dios. Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿El qué? O el que tú puedas comer, beber y gozarte del fruto de tu trabajo legítimamente. Capítulo 3, versículo 15. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Mis hermanos, ¿cuál es la enseñanza de estos pasajes del libro de Eclesiastés? Que si bien es cierto que la vida sin Dios es absurda y es miserable, especialmente para aquellos que viven para las riquezas materiales, cuando nosotros colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas, aún el dinero y las posesiones se convierten en una bendición. En una bendición disfrutable. Noten una vez más capítulo 3, 5, versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. ¿Escucharon eso? No fue el diablo que se las dio. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Eso es don de Dios. Hay personas a las que Dios en su sabia y perfecta providencia le da riquezas. Todos debemos ser responsables en nuestro trabajo. Todos debemos saber invertir bien. Todos debemos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Pero no todos cosecharán prosperidad económica como fruto de su trabajo. Algunos tendrán más que otros. Mis hermanos, eso es la vida debajo del sol. Hay personas a las que Dios en su soberana providencia le va a dar más que a ti. Y vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 6 que Salomón dice allí: ¿vas tú a altercar con Dios de por qué Él hace las cosas como las hace? Pero de nada sirven esos bienes. De nada sirven esos bienes si Dios no te da también la capacidad de disfrutarlos. Y eso lo veremos en el capítulo 6. Así que el argumento es este, mis hermanos. El argumento es este. Dios ha llenado el mundo de muchas cosas disfrutables. Pero el poder de disfrutarlas no reside en las cosas mismas, sino en el Dios que las da. Ese es el argumento. El mundo está lleno de cosas disfrutables, pero esas cosas en sí mismas no tienen capacidad para darte satisfacción. Es Dios el que a través de estas cosas te bendice. Por lo tanto, es completamente absurdo tratar de encontrar nuestra felicidad y nuestro gozo en los dones en vez de en el dador. Eso es absurdo. Dice un comentarista: la habilidad de disfrutar las riquezas o la familia o la amistad o la comida o el trabajo o el sexo o de cualquier otra cosa buena proviene únicamente de Dios. ¿Ustedes se acuerdan, ya los mayorcitos, cuando llegaba la Navidad o para nosotros el Día de Reyes y nos daban un juguete y de repente veíamos ese aviso que decía: las baterías no están incluidas? Eso era muy frustrante porque antes, ya no es así, pero antes el Día de Reyes casi todo estaba cerrado. Así que si los padres no se habían dado cuenta de ese pequeñito detalle, el tremendo juguete que te habían regalado, muertecito hasta el día siguiente. Ok, lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, es que en la vida hay un montón de cosas que Dios creó para nuestro gozo y deleite, pero las baterías no están incluidas. Las baterías no están incluidas. Es Dios que tiene que energizar eso para que tú lo puedas disfrutar. Sin Dios no hay deleite, sin Dios no hay disfrute.
Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Las baterías no están incluidas. Esas cosas por sí solas no pueden darte satisfacción real y permanente. No pueden. Por eso es que Jeremías dice: horrorizaos cielos, horrorizaos tierras. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Porque dos males ha cometido mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Horrorizaos cielos, porque mi pueblo es tan estúpido, es lo que está diciendo Dios. Me dejaron a mí, que soy una fuente de agua viva, para jugar con juguetes que no tienen pila. Déjame hacerte una pregunta. ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Cuál es el propósito último de nuestra existencia en este mundo? Yo espero que todos los miembros de Iglesia Bíblica, casi todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, puedan responder de memoria la respuesta número 1 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Recluirnos en un monasterio? ¿Ahora dedicarnos todos a hacer un voto de pobreza? No. Lo que debemos hacer es colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, de modo que podamos vivir el presente y disfrutar de todas las cosas disfrutables legítimamente de este mundo, pero con los ojos puestos en la eternidad. Eso es lo que debemos hacer. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, a nosotros nos espera la gloria. Pero este no es el cielo. No estamos en el cielo. Estamos en un mundo caído. Y Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. El más grande de los dones que Dios nos ha dado, el más grande de los dones que Dios nos ha dado, es poder conocerle a Él a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él y solo Él es la perla de gran precio por la que vale la pena perderlo todo. Lo sorprendente de la salvación que Cristo nos otorga de pura gracia es que trae consigo la capacidad de disfrutar de todo lo demás sin permitir que nos esclavice. Qué glorioso. Jesucristo nos hace libres para que podamos disfrutar de todo lo creado, pero adorando únicamente al Creador. Queridos hermanos, nuestra identidad no depende de nuestro estatus económico. Nuestra identidad no depende